Valor, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu prensa libre. Colecciónalas, con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Diálogo Libre. Estamos con el licenciado Edgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala. Licenciado, quisiéramos regresar un poco al tema de la inflación. Usted mencionó sobre la necesidad de una política integral que permita que los guatemaltecos puedan obtener mejores recursos. La pregunta aquí sería hacia uno de los principales miembros del Gabinete Económico. ¿Como Estado se está promoviendo eso o vamos a seguir durante los próximos años dependiendo del aumento del salario mínimo para que los guatemaltecos puedan mejorar sus ingresos y alcanzar un costo de la canasta básica vital? Sí, miren, el incremento del salario de los guatemaltecos realmente no debería de venir de incrementos de salario mínimo, debería de venir por una mejora en la productividad del trabajador, porque eso sí serían incrementos reales, sostenibles en el tiempo, y por supuesto los inversionistas o las empresas también se beneficiarían de todo, se beneficia el empresario, el trabajador y el Estado. Entonces, las políticas van encaminadas. El señor ministro de Economía está impulsando una muy buena política de competitividad en la que se busca crear las condiciones para atraer esa inversión. ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, lo que nos compete a nosotros como Banco Central es estabilidad macroeconómica y estabilidad financiera y bancaria. En este caso, estabilidad macroeconómica está muy relacionado con el nivel de inflación, por ejemplo, el cual que gracias a Dios está a una inflación acumulada, a una inflación interanual de 3.9% y acumulada en lo que va del año de enero al 31 de mayo de 1.43, es un nivel de inflacionario bastante bajos, uno de los más bajos que hemos tenido en los últimos años, y esto nos genera estabilidad, pero por el otro lado también necesitamos estabilidad cambiaria, necesitamos estabilidad bancaria y financiera, por ejemplo. Pero hay otras políticas que contribuyen, que no competen en este caso al Banco Central: la política comercial, la política de competitividad, la política salarial y otro tipo de políticas de carácter económico que competen a otras dependencias en las que coordinados en un gabinete económico pues confluyen a generar esas condiciones. En la medida en que tengamos esas condiciones, una infraestructura vial que permita una mayor productividad en el país, la seguridad en el país, pues el inversionista va a venir y va a generar el empleo, y esa generación de empleo pues produce esa demanda de trabajadores, y ahí es donde se van mejorando los salarios para poder atender por lo menos lo que es la canasta básica alimentaria. Pero no son aspectos de muy corto plazo, son aspectos estructurales, pero tenemos que comenzar ya, ¿no? Pero diría usted que sí vamos en ese camino. Es correcto, sí, definitivamente se va en ese camino, y prueba de ello son los indicadores macroeconómicos que tenemos y que nosotros estamos pensando a corto, mediano y largo plazo. Por el lado del gobierno, el Ministerio de Economía impulsando su política de competitividad, y tratando de mantener las condiciones de atracción de inversión. Por el lado, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas Públicas, impulsando su política de consolidación del déficit fiscal, tratando de mantener déficits fiscales bajos, y que ello contribuye a mantener esa estabilidad macroeconómica, y esto, como repito, es una condición necesaria para la atracción de inversión. Licenciado, tal vez en este sentido, en el tema de la inversión, ¿qué prevén ustedes para este año? Tienen pues obviamente ya me imagino una estimación, y aparte de eso, tal vez si nos pudiera decir qué sectores podrían ser los que estarían interesados en este momento en invertir en Guatemala. ¿Cómo no? Para este año se tiene previsto una inversión extranjera directa de alrededor de $1.000 millones. Lo que el ministro de Economía está impulsando, nosotros esperamos que vaya teniendo efectos o resultados el año entrante y en el mediano plazo. ¿En qué sectores hay potencialidades en Guatemala? Pues está, por supuesto,
el sector minero es decir, la explotación de nuestros recursos naturales de manera económica y cuidando el medio ambiente y de común acuerdo con las comunidades. El sector minero es un buen sector que puede explotarse en Guatemala. El sector petrolero es otro sector que puede explotarse perfectamente en Guatemala. El sector turismo, que no se le ha dado toda la importancia, tenemos el caso de Costa Rica, donde el doble de turistas de los que vienen acá van a Costa Rica y ellos no tienen lo que tiene Guatemala, por ejemplo. Podemos explotar todos estos sectores. Ahora bien, para ello, por supuesto, necesitamos crear esas condiciones que indicaba. Ejemplos, en América del Sur se han estado explotando muy bien y económicamente y con el cuidado del medio ambiente los recursos naturales. Tenemos el ejemplo de Colombia, de Perú, de Bolivia, de mismo Brasil, por ejemplo, donde la explotación petrolera le deja muchos recursos al Estado para poder invertir en bienestar social, por ejemplo, recursos a los trabajadores porque genera mucho empleo y, por supuesto, los inversionistas también deben de tener el retorno de su inversión. Entonces yo creo que en el caso de Guatemala, sectores como la explotación de electricidad vía hidroeléctricas, minas, petróleo, turismo, son buenos sectores en los que los inversionistas, porque me ha tocado atender a muchos de ellos, están interesados. Sin embargo, a nivel social, con excepción de turismo, los otros tres sectores pareciera tener un poco de resistencia a nivel de las comunidades. Y no sé si es como aventurado decir que estas van a ser como los motores a futuro si no logramos resolver ese tema de conflictividad social, ¿verdad? Yo quisiera agregar algo que es importante. Recientemente el presidente, de manera pública, se comprometió que va a negociar él y está en toda la disposición de sentarse a negociar con esos sectores sociales que provocan conflictividad para la generación de ese tipo de inversiones. No, es correcto. Yo creo que el presidente está en la línea correcta. Es conveniente darle su lugar a las comunidades, es conveniente explicarles a ellos incluso qué beneficio le va a traer a la comunidad y al país. El problema es que cuando se quieren hacer cosas sin tomar en cuenta a las comunidades, se generan este tipo de conflictos. Sin embargo, el presidente de la República está adoptando una política correcta en el sentido de ser incluyente con las comunidades que permitan posteriormente realizar inversiones de manera pacífica y en beneficio de las mismas comunidades, en beneficio del país, y eso por supuesto que nos trae desarrollo. Licenciado, yo quisiera un poco cambiar el tema y pasar al tema ya exógeno, y que usted pues lo mencionó al inicio de su presentación y que inclusive ha sido tema de sus presentaciones a las diferentes cámaras y a los sectores, que tiene que ver un poco con pues el escenario de la eurozona, ¿verdad? Que es un escenario que se prevé adverso. Entonces, que le cuente a las personas que nos están viendo en este momento cuál sería el impacto directo para Guatemala y desde qué lado podría venir. Yo quisiera pedirles que dejemos el tema sobre la mesa, que vayamos a un corte comercial y ya comenzamos a recibir algunas preguntas que tienen que ver con el tema de la posibilidad de impactos externos para la economía. Entonces les pedimos que continúen con nosotros, vamos a un corte. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valor, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu prensa libre. Colecciónalas, con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional.
volvemos con Diálogo Libre. Como quedamos antes del corte, vamos a comenzar nuestra conversación sobre el impacto que podría tener cada vez más acentuada crisis de Europa. Tenemos una pregunta de Hey Asociados que le pregunta